El mensaje de esta noche se titula El poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Este será un mensaje que los equipará no solo para influir y bendecir sus vidas, sino para equiparte para ministrar la palabra de Dios a otras personas. Así que espero que escuchen esta palabra de dos maneras: para recibirla para su aplicación personal y para recibirla como equipamiento para que ministren la palabra a otros. Esto es lo que Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora bien, una traducción dice: toda la escritura es por el soplo Dios, o viene por el aliento de Dios, o por el Espíritu de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para. Esto es para lo que es útil: para la doctrina, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre o mujer de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ahora bien, para cualquier buena obra que se te ocurra: servir, dar, amar, administrar, predicar, enseñar, ser padre, dar, cualquier buena obra que se te ocurra, la palabra de Dios tiene lo que necesitamos para estar equipados: echar fuera demonios, sanar a los enfermos, aconsejar a las personas. Todo lo que necesitamos está en la palabra. Aquí dice, voy a leerlo de nuevo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sean completos, completamente equipados para toda buena obra. Así que no hay ninguna buena obra a la que estemos llamados a hacer que la Biblia no pueda equiparnos. Ahora, gracias a Dios por otros libros. La gente escribe libros sobre temas y esto y aquello, pero siempre podemos volver a la Biblia. No tengo que correr a este libro o a aquel otro. Todo lo que necesitamos para estar completamente equipados está en este libro. Está en la palabra inspirada por Dios. Así que quiero hablarles sobre el poder de la palabra de Dios. Hace poco tuve un sueño que habla del poder de la palabra de Dios y de nuestras vidas. Les contaré el sueño y lo interpretaré sobre la marcha. El sueño estaba en un cuarto de baño, no sé dónde, un cuarto de baño en algún lugar, y miré hacia abajo a la tina de baño, y en el fondo de la tina de baño vi una viuda negra y unos 200 bebés, pequeñas arañas viudas negras que habían nacido. Así que la tina de baño estaba llena de arañas. Luego miré hacia el lavabo y en el lavabo no vi una araña madre grande, sino la vi llena de pequeñas arañas viudas negras bebés. Eso es lo que vi. Y entonces mi primer pensamiento, de forma natural, fue buscar un insecticida. ¿Dónde está el insecticida? Y luego me desperté. Sabía que era el Señor hablándome. En cuanto me desperté, lo supe. Esto es lo que he aprendido. En los sueños y las visiones, los baños suelen simbolizar la santificación. Verás, cuando vas al baño, vas a lavarte y a eliminar impurezas. Por lo tanto, un baño en los sueños es un lugar de santificación. Así que este sueño habla de santificación. Así que cuando me desperté, estaba reflexionando y dije: Espíritu Santo, ¿qué quieres decirme a través de esto? Y sentí que el Espíritu Santo habría dicho: esto es lo que sentí. Él dijo: así como tu primera inclinación natural fue, ve a buscar insecticida, lo correcto es abrir el agua y que se vayan por el desagüe. Dijo: lo que hacen muchos en la iglesia, esto es lo que sentí que me decía el Espíritu Santo, es que cuando tienen una adicción, un problema o una dificultad, muchos recurren a respuestas seculares. Acuden a programas seculares. Voy a ir a esta rehabilitación. Voy a acudir a terapia secular. Voy a leer este libro de autoayuda. Él dijo: lo que la gente necesita. Ahora el agua habla del lavamiento del agua por la palabra. Ahora bien, ¿qué representan las arañas? Las arañas representan las mentiras.
¿Has oído esta famosa cita de un poeta? Oh, qué enredada tela tejemos cuando al principio practicamos el engaño. Así que en los sueños y visiones, las arañas suelen simbolizar mentiras. Y lo que este sueño nos habla es sobre las mentiras que se meten en nuestras mentes. Y estas mentiras son las que causan esclavitud. Son las que causan el miedo, la duda, la incredulidad, la adicción, la falta de fe en Dios, la desobediencia a Dios. Cuando las personas se encuentran en una situación traumática o atraviesan problemas, no debemos recurrir a lo natural. Debemos acudir a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Y dejar que el lavamiento del agua con la palabra lave esas arañas y las tire por el desagüe. Y supe que eso era lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo. Y otra cosa que me dijo fue, cuando miré por primera vez en la tina de baño, vi una araña grande que era la madre y a todos los bebés, y sentí que el Espíritu Santo me decía esto a mi corazón. Dije, Señor, ¿qué me estás diciendo a través de esto? Él dijo, permitir una mentira abre la puerta a que entren cientos de mentiras más. Les daré un ejemplo. De todos los mandamientos de Dios, como los 10 mandamientos, algunos dirían, no estamos bajo la ley, pero en el Nuevo Testamento, por el Espíritu de Dios, los cumplimos. Romanos 8, versículo 4. La ley nos cumple, que andamos conforme al Espíritu, debe cumplirse. Así que el hecho de que no estemos bajo la ley mosaica no significa que no debamos honrar a nuestra madre y a nuestro padre. Eso está en Efesios, ¿de acuerdo? ¿Significa eso que ahora podemos mentir o robar? Todos esos mandamientos siguen siendo aplicables para nosotros. Esto es lo que hace una mentira. Por ejemplo, si un joven cree que no necesito honrar a mi madre y a mi padre, esa es la madre que va a incubar un montón de mentiras más. Porque ahora que no vas a honrar a tus padres, vas a romper este mandamiento y romperás ese mandamiento. Y cada vez que lo hacemos, más mentiras vienen y nublan nuestra mente. Así que un solo pecado puede llevar a alguien al infierno. Muchos jóvenes van por ese camino, y no solo los jóvenes, sino personas de cualquier edad. Alguien puede decir, oh, sé que la Biblia dice eso, pero la convivencia no va a hacer daño. Tan solo un pecado abre la puerta. Así que esa es la otra cosa. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios, dejar que la palabra nos lave y nos mantenga en la luz. Lo que lleva a las personas a la esclavitud es creer en mentiras, y las mentiras son lavadas por el agua de la palabra. Así que esta noche vamos a hablar del poder de la palabra de Dios. Amén. Ahora, solo diré esto, ustedes van a aconsejar a las personas y cuando aconsejen a las personas, aconsejen la palabra. Todo consejo consiste en ayudar a las personas a identificar el área de su vida que está en rebelión a la palabra. Es simplemente ayudar a las personas a descubrir dónde necesitan arrepentirse y someterse a la palabra. Toda la consejería es eso. De eso se trata toda la consejería. Y así cuando ministramos a las personas siempre es la palabra. Ministramos la palabra. ¿Qué estoy pasando? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Y la palabra elimina las arañas. Ahora las arañas también son venenosas. Así que si no nos deshacemos de ellas, nos infectan y distorsionan nuestra percepción. Muy bien, comencemos. El poder de la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por eso también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, que también actúa eficazmente en vosotros que creéis. Así que el primer punto de esta noche es que la palabra de Dios obra eficazmente en nosotros, los que creemos.
Si creemos en la palabra, esta obra eficazmente en nosotros. Puedes memorizarla y citarla, pero si no crees en ella, no funcionará. Pero si ahora bien la palabra actúa eficazmente, en griego significa que ejerce poder a tu favor, energiza y empodera al que cree. La palabra de Dios energiza y empodera a quien cree en ella. Hablando ahora de la palabra de Dios en Marcos 4:26, esto es lo que dijo Jesús: el reino es como si un hombre esparciera semilla. Ahora bien, en el contexto de Marcos 4, la semilla es la palabra de Dios. Así que Jesús está diciendo, el reino de Dios es como si un hombre esparciera semilla o la palabra en la tierra. En el contexto de ese capítulo, la tierra es nuestro corazón. Así que está diciendo que el reino de Dios es como un hombre que pone la palabra en su corazón. Y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque la tierra produce fruto por sí misma, o tu corazón da fruto, primero la hierba, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Así que Jesús nos acaba de decir cómo funciona el reino. Dijo que el reino funciona así. Tú tomas la semilla y la pones en tu corazón. Luego te vas a dormir, te despiertas y hay un cambio. Y no sabes cómo. ¿Por qué? Porque la palabra funciona eficazmente. Ahora bien, ¿qué pasa si no me tomo el tiempo para memorizar la palabra? ¿Qué pasa si no me tomo el tiempo para meditar en la palabra? ¿Qué pasa si no me tomo el tiempo para ponerla en mi corazón? Una cosa es leer, otra cosa es guardarla en mi corazón. Por lo tanto, para que el reino crezca, debo ser intencional y dedicar tiempo a leer, memorizar, meditar y guardar la palabra en mi corazón. Y como está en mi corazón, la palabra obra eficazmente, ejerce su poder un favor del que cree. ¿De acuerdo? Así que aquí están algunas de las cosas que hace la palabra y vamos a cubrir muchas esta noche. Por cierto, solo diré esto. ¿Saben que el capítulo 4 de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz? Está viva. En Juan capítulo 6, Jesús dijo que las palabras que él habla son espíritu y vida. El Salmo 119, versículo 130, dice que la exposición de su palabra alumbra. El Salmo 119, versículo 105 dice que su palabra es lámpara a mis pies y luz para mi camino. Así que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es espíritu, es vida, es luz. Primera de Juan 1:5 dice que Dios es luz. Ahora bien, la palabra de Dios es espíritu y luz. La palabra de Dios está de acuerdo con el espíritu de Dios. Cuando meditamos en la palabra de Dios y la guardamos en nuestro corazón, literalmente la luz del Espíritu de Dios ilumina nuestro corazón. La luz y la vida hacen que la palabra cobre vida y haga una obra en nuestro corazón. Comprendan esto, el reino crecerá en ti y en mí y se manifestará no por el sudor, no por la fuerza ni por el poder, sino por guardar la palabra en mi corazón. Así es como crece el reino. Entonces, ¿qué hace la palabra? Algunas de las cosas que hace la palabra. Efesios capítulo 5, versículo 25. Cristo también amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Eso es lo que representa el agua en la tina de baño y del lavabo, el agua de la palabra, lavando. No es solo un chorrito, cuando la abres sale un chorro fuerte. Así que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla y purificarla por el lavamiento del agua con la palabra. Así la palabra de Dios santifica y limpia. Nos separa del pecado y nos acerca a Dios. Nuestra fuerza de voluntad no es suficiente, pero la palabra en nuestro corazón lo hará. Si ponemos la palabra en nuestro corazón, nos santificará. Si ponemos la palabra en nuestro corazón, nos limpiará.
Si ponemos la palabra en nuestro corazón, renovará nuestras mentes. En Romanos 8 dice, los que caminan según el Espíritu ponen su mente en las cosas del Espíritu. Los que andan según la carne ponen su mente en las cosas de la carne. Así que para caminar en el Espíritu, renuevo mi mente con la palabra y camino en el Espíritu. Si trato de caminar en el Espíritu, pero mi mente no está renovada por el Espíritu, me resulta muy difícil caminar en el Espíritu. La entrada de su palabra da luz. Así que nos encontramos en Efesios 5, que la palabra santifica, purifica y lava. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto es lo que hace. Él hace eso a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que el lavamiento continuo con el agua de la palabra nos hace santificados, purificados, santos, lavados, gloriosos, y elimina las manchas, las arrugas y las imperfecciones, todo ello por el poder de la palabra. No es fuerza de voluntad, es el poder de la palabra. Somos santificados por la fe. Santificados por la fe. Esto es lo que dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Jesús oró esto al Padre. Tu palabra es verdad. Así que la palabra es un agente santificador. Es un agente purificador. Elimina manchas, arrugas y defectos. Si permanecemos en la palabra, nos hará santos. Si la memorizamos y la guardamos en nuestro corazón, nos hará santos y gloriosos. Esto es lo que dijo Jesús en Juan 8. Esto es para todo tipo de consejería. ¿Estás listo? Para adicciones, liberación de demonios. Liberación de demonios. Aquí está Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que un discípulo es alguien que permanece en la palabra, y la palabra permanece en él. ¿Qué sucede cuando permanecemos en la palabra? Permanecemos en la palabra, conocemos la verdad nos hace libres. Ahora bien, si tenemos, y no digo esto para que nadie se sienta mal, espero que la gente escuche esta grabación, y estoy seguro de que lo harán. Miles suelen hacerlo después de que la publicamos. Ahora bien, si alguien está pasando por problemas repetidos, tratando de vencer el pecado y vuelve a caer, fuiste a rehabilitación y recaíste, haces esto y recaes, esta es la razón. No estás guardando la palabra en ti o no lo suficiente. Debemos ser diligentes en leerla, meditarla, creerla y aplicarla todos los días. Y es progresivo. Por ejemplo, imagina que tengo una piedra semipreciosa del tamaño de una toronja y está cubierta con capas y capas de lodo y tierra compactada. ¿De acuerdo? Si tomo esa piedra preciosa y la dejo en el suelo, está cubierta de lodo, y vierto una jarra de agua encima, va a eliminar parte del lodo, pero si solo lo hago una vez, puede que no se le quite todo. Así que tengo que verter un poco mañana y luego un poco más al día siguiente y otro poco al día siguiente. Y a medida que sigas echando agua, eventualmente verás parte de la piedra brillar. Oh, mira. Oh, qué brillante. Oh, la suciedad se ha ido y sigues echando agua. O simplemente las pones debajo de la ducha, abre el grifo y lo deja correr. Así que cuanto más nos sometemos a escuchar continuamente la palabra, leer la palabra, orar la palabra y meditar la palabra, esta nos lava, santifica, purifica, elimina las manchas, arrugas y defectos. Y cuanto más estemos en la palabra, dijo, entonces conocerás la verdad. Verás, tú puedes escuchar o yo puedo escuchar una o dos veces,
y es posible que no lo entendamos. He leído versículos hasta 10 veces y no los he entendido, pero después de 50 veces lo entendí. Por fin me cayó el 20. Por eso dijo, si permaneces en mi palabra, conoceréis la verdad. Ahora bien, ¿qué es lo que libera a las personas? La verdad, la verdad. Así que incluso para la liberación lo que estamos ayudando a la gente a hacer es identificar o en cualquier tipo de consejería, no solo la liberación de los demonios, sino también de la opresión, de los malos hábitos, de las malas actitudes, de los patrones pecaminosos. Lo que estamos ayudando a las personas a hacer cuando les aconsejamos es que el Espíritu Santo nos ayude a descubrir el área en la que es necesario el arrepentimiento. Usted dice, de acuerdo, esta es el área. Por ejemplo, alguien tiene ansiedad, y eso le molesta, así que va al médico y le recetan medicamentos para la ansiedad. Los toma por un tiempo y luego, cuando se le acaban, tiene más ansiedad. Y ahora, ¿qué voy a hacer sin la medicina para la ansiedad? Bien, eso es lo que pasa cuando recurres a otra fuente. Esto es lo que dice Filipenses. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Así que deja la medicina y dedica tiempo a la oración. Y cuando lo hagas, el Espíritu Santo te mostrará el área del miedo, la duda y la incredulidad, porque la ansiedad es solo miedo, y el miedo proviene de la incredulidad. Así que el Espíritu Santo te guiará. ¿Por qué estás ansioso? Entonces busquemos la raíz. Eso es la consejería, encontrar la raíz del pecado. La ansiedad es un síntoma. ¿Cuál es la raíz? El miedo, porque eso es la ansiedad. La ansiedad es una forma educada de decir que tengo miedo constantemente. Entonces, ¿cuál es la raíz? ¿A qué le temes? ¿A pagar los recibos? Entonces estás en pecado. Porque la Biblia dice, buscad primero su reino y su justicia y Él añadirá todas estas cosas. Ahí está tu pecado de incredulidad. ¿Te levantas cada día y le buscas primero? ¿Buscas con todo tu corazón vivir una vida santa? ¿Honras a Dios con tus primicias? ¿Amas a todos los que te rodean? ¿Amas a tu cónyuge y a tus hijos? ¿Sirves a Dios? ¿Buscas primero su reino y su justicia? Si no es así, eso es pecado. Arrepiéntete. Pon tu vida en orden. Búscalo primero. Ahora cree en su palabra. Él dijo que si lo buscas primero, Él te lo añadirá todo. Así que puedes estar tranquilo. No sé de dónde vendrá, pero sé que vendrá. La provisión viene en camino. ¿Por qué? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que estamos aconsejando a la gente con la palabra. Así que descubres la raíz de su pecado. Y en amor, con bondad y gentileza, les ayudas a arrepentirse, a mantenerse firmes y a creer en la palabra. Y ahora son libres. Cuando conoces la verdad, eres libre. Toda consejería, toda liberación consiste en llevar a las personas de vuelta a la palabra. Que alguien diga amén. Continuemos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto es lo que dice Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. El domingo pasado hablamos un poco sobre la salvación del alma. La salvación del alma consiste en conformar nuestra alma a los 9 frutos del Espíritu Santo, que es la imagen de Cristo. Ese es el gran propósito de Dios, ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Romanos 8:28 y 29. Y así debemos recibir la palabra con mansedumbre y la palabra es capaz de salvar nuestra alma. ¿Por qué? Porque santifica, lava, purifica, elimina manchas, arrugas y defectos. Renueva nuestra mente, nos hace pensar según el Espíritu para que podamos caminar en el Espíritu. Así que si somos débiles en la palabra, seremos débiles
en nuestro caminar. No seremos capaces de caminar en el Espíritu y tenemos que caminar en el Espíritu para no hacer las obras de la carne. Verás, no funciona así. La Biblia no dice, deja de hacer las obras de la carne y caminarás en el Espíritu. Eso no es lo que dice. Dice, caminen en el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Así que si renovamos nuestra mente de acuerdo con la palabra y caminamos en la fe, entonces estamos caminando en el Espíritu. Cuando caminamos en el Espíritu, tenemos la fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fuerza para no caminar en la carne. Así que la palabra de Dios es capaz de salvar nuestras almas. Ahora dice, recibid la palabra con mansedumbre. La palabra mansedumbre significa aceptar y someterse a la voluntad de Dios sin resistencia. Así que cada vez que tú y yo oigamos la palabra, no debemos protestar, discutir ni resistirnos. Sea lo que diga la palabra, decimos, sí, Señor. Sea lo que diga la palabra, decimos, sí, Señor. Sí, Señor. Eso es mansedumbre. Si escucho la palabra, pero no la recibo con mansedumbre, no me salva. No me refiero a mi salvación para entrar en el cielo. Me refiero a la salvación de mi alma, renovada a la imagen de Cristo. La palabra de Dios nos transforma. Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. La renovación por el lavamiento del agua con la palabra. Mencioné Juan 6:63. Jesús dijo, las palabras que he hablado, espíritu y vida. Hebreos 4:12. La palabra es viva y eficaz. Salmos 119, 130. La exposición de la palabra alumbra. Salmo 119, 105. Tu palabra es lámpara a mis pies, luz mi camino. Así, la palabra de Dios viva, poderosa, espíritu, vida y luz. Ahora bien, ¿cómo recibimos la palabra con mansedumbre? Meditando. Y también puedes memorizarla. Ambas cosas van de la mano. Cuando medito en la palabra, trato de memorizarla. La leo lentamente. Intento leer frase por frase y pensar en lo que significa. Lo medito en mi corazón. En el Evangelio de Lucas, cuando los ángeles vinieron y anunciaron el nacimiento de Cristo y luego desaparecieron, dice que María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Eso es meditar en la palabra. Es tomar lo que dice la palabra de Dios, guardarla en tu corazón, memorizarla, pensar en ella, guardándola allí y meditando. Eso es meditar en la palabra. Esto es lo que sucede cuando meditamos. Josué 1:8. Este libro de la ley, o podríamos decir para nosotros en el Nuevo Testamento, la palabra, ¿de acuerdo? No se apartará de tu boca, sino que meditarás en ella. Así que la palabra meditar significa repetir una y otra vez para uno mismo como un susurro. Por eso dijo, no dejes que se aparte de tu boca, sino que meditarás en ella día y noche para que cuides de poner todo por obra. Así que el propósito de la meditación es hacerme caminar en ella, de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Así que debemos hacer de esto una práctica de meditar en la palabra. Esto es lo que dice el Salmo 1:1 al 5. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto es lo que hace la meditación. Vamos a ver una parábola en Marcos 4, donde Jesús cuenta la parábola del sembrador que siembra la palabra y explica la parábola a los discípulos. Él dijo, la tierra es vuestro corazón, la palabra es la semilla de Dios. Y dijo que uno no tenía raíces. ¿Sabes lo que significa eso? No se tomaron el tiempo para pensar realmente en la palabra y dejar que se guardara en ellos. Por eso no tenía raíces. Dijo que no tenían raíces en sí mismos, ninguna raíz de la palabra. Así que ellos dicen, oh sí, alabado sea el Señor. Luego se van. Cuando llegan los problemas, se alejan porque no tienen raíces. ¿Por qué? Aquí es donde está la raíz, en meditar.
Por eso dice, meditarás día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Qué significa eso? Cuando un árbol está junto a un río, las raíces bajan profundo y se conectan con ese río. Así que cuando uno medita en la palabra de Dios, hace que la palabra eche raíces en nuestro corazón que se conecta con el Espíritu de Dios. Así que meditar en la palabra hará que salga fruto. Esto es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Él dijo, Timoteo, medita en estas cosas, las cosas que Pablo acaba de escribir. Medita en estas cosas y tu progreso será visto por todos. Medita. Así que meditar, memorizar, guarda la palabra en tu corazón. Él dijo, dará fruto a su tiempo. Ahora bien, aquí hay algo más sobre el fruto. El fruto tiene temporadas. Hay una temporada en la que meditas y siembras la palabra y siembras la palabra. Puede que no veas muchos frutos de inmediato, pero solo ten paciencia con Dios y ten paciencia contigo mismo. He tenido que aprender esa lección porque tenemos temporadas. Tenemos temporadas en las que estamos creciendo, estamos sembrando la palabra y algo está creciendo, primero la hierba y luego finalmente la espiga completa. Así que él dijo que el fruto viene en temporadas. Pero cuando meditamos daremos fruto. La hoja no se marchitará, todo lo que hagas prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Sabe? Cuando leí esto, me recordó un testimonio que escuché hace años del doctor Richard Eby. De hecho, vivía en Victorville, California. Ahora está en el cielo. Era ginecólogo. De hecho, una vez habló con él por teléfono y escuché su testimonio. Era impactante. Una vez el Señor lo llevó abajo y le mostró el infierno. Y en otra ocasión el Señor lo llevó al cielo. Y cuando estaba en el cielo con el Señor Jesucristo, el Señor le dijo, Richard, voy a borrar tu nombre temporalmente del libro de la vida. Luego te permitiré estar de pie ante el trono de mi Padre y escuchar cómo Él pronuncia su juicio sobre ti. Y él dijo, pero antes de que puedas ser arrojado al lago de fuego, te interceptaré y volveré a escribir tu nombre en el libro de la vida. Y dijo, voy a permitirte experimentar esto, porque quiero que regreses y adviertas a la gente. Y sabes, nunca olvidaré su testimonio. Richard Eby dijo, no quería que sucediera. Y dije, Señor, ¿con qué derecho puedes borrar mi nombre del libro de la vida? Y el Señor le dijo, soy Dios. Esa es una buena respuesta, ¿de verdad? Entonces él dijo, lo siguiente que supe es que me encontré de pie ante el trono. Dijo, en términos terrenales, estimaría que el trono de Dios tenía 3 pisos de altura, grande, glorioso, más allá de la descripción humana. La luz pulsaba y allí estaba el Padre sentado con la forma de estamos hechos a su imagen. Parecía un hombre, pero dijo que desde los hombros hacia arriba no podía ver su rostro. Estaba cubierto por la Shekinah, la nube de gloria. Y dijo, y mientras estaba ante él como un pecador, estaría ante el Señor en el día del juicio. Y la Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez. No hay reencarnación. Morir una sola vez y después de esto el juicio. Así que hay un día del juicio. Todos tenemos una cita. Y él dijo, mientras estaba de pie ante el trono, de esa nube salió una mano y el Señor tenía un gran libro en su mano. Y con una voz que me hizo temblar dijo, Hijo de hombre, ¿de qué familia eres? Solo hay 2 familias en toda la creación, la familia de mi amado Hijo y la familia de Satanás. Y dijo que las páginas comenzaron a pasar a la velocidad de la luz. Dijo que su dedo recorría cada página. Era como un rayo, un libro grande y grueso. Pasó por todas. Dios dijo, tu nombre no está en el libro de la vida. Por lo tanto, debes ser de la familia de Satanás. Dijo, durante todo el tiempo que estuvo hablando,
No había más que oleadas de amor tangible viniendo hacia mí. Dijo, me sentí tan amado. Y dijo, y entonces con el corazón roto, dijo, pude sentir el amor desconsolado de Dios. Dios dijo, hice todo lo que pude para salvarte. Envié a mi Hijo para que pagara por ti y derramara su sangre en la cruz. Envié al Espíritu Santo para cortejarte y atraerte. Envié circunstancias a tu vida. Envié bendiciones. Te envié personas. Intenté atraerte una y otra vez, pero no quisiste. Él dijo que cuando Dios dijo eso, seguí sintiendo oleadas del amor de Dios. Nunca me había sentido tan amado en mi vida. Luego dijo que Dios levantó el dedo y dijo, apartaos, maldito, al lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Cuando dijo eso, me sentí como una hoja en un viento de 300 millas por hora. Dijo, fui levantado y empecé a volar hacia atrás. Dijo, miré por encima de mi hombro y vi el lago de fuego. Era infinita. Era más grande que el océano Pacífico. Vi llamas que saltaban a 1 milla de altura. Y mientras me dirigía hacia el lago de fuego, una mano gigante me interceptó, me trajo de vuelta y me encontré junto a Jesús. Y Él volvió a poner mi nombre en el libro de la vida. Él dijo, ve y advierte a la gente, advierte a la gente. Yo morí para que la gente no vaya allí. Pero dijo mientras reflexionaba sobre la experiencia, me di cuenta que el mayor tormento que va a sufrir un alma condenada es que antes de ir al infierno, estarán ante un Dios amoroso y sabrán que fueron amados. Y su mayor y más profundo tormento es saber que están separados para siempre del amor de su vida. Dios, esa fue su experiencia. Y cuando escuché su experiencia me acordé de haber leído el Salmo 1, donde dice, el que medita en la palabra día y noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, cuya hoja no se marchita y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Así que debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Lucas 2:19. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Intentemos resumir esto. Cuando meditamos en la palabra y la guardamos en nuestro corazón, nos renueva, reprograma nuestra mente para conocer y caminar en la voluntad de Dios. La palabra de Dios es una lámpara y una luz para nuestros pies. Revela la verdad. Cuando permanecemos en la palabra, nos hace libres. Si continuamos en la palabra, nos convierte en sus discípulos. La palabra de Dios nos lava, nos purifica, nos santifica, elimina manchas, arrugas y defectos y nos hace santos y gloriosos. Cuando guardamos la palabra de Dios nos guarda. En Proverbios 6:20, Salomón le escribe a su hijo, Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Y por supuesto le están enseñando los mandamientos de Dios. Así que dijo, Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre, no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando andes por ahí te guiarán. Cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es una lámpara y la enseñanza es luz. Las reprensiones de la instrucción son el camino de la vida. Entonces Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No es increíble? Realmente necesitamos alimentarnos de la palabra y cuando ministramos a las personas, debemos ministrar la palabra, aconsejarles con la palabra, ayudarles a arrepentirse de lo que sea necesario para que puedan caminar en la palabra. Porque la palabra es luz, la palabra es lámpara, la palabra está viva. Amén. Así que verdaderamente queremos lavar esas arañas de mentiras con el agua pura de la palabra de Dios.
Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre que sale de la boca de Dios. Muy bien, ahora leamos Marcos 4. Vamos a leer sobre el sembrador y la palabra. Leeremos un poco más. Por cierto, mientras pasan a Marcos 4, el Señor Jesucristo en los 4 evangelios citó o se refirió directamente a las Escrituras como la palabra de Dios más de 75 veces. Jesucristo citó la palabra de Dios, se refirió a la palabra de Dios y frecuentemente cuando la gente le hacían una pregunta, él le respondía con otra pregunta y decía, ¿nunca has leído? Y luego les citaba la palabra. Con frecuencia decía, subamos a Jerusalén para que se cumpla la escritura. Y así Jesucristo, la palabra viva, vivió su vida de acuerdo con la palabra. Meditaba en la palabra, estudiaba la palabra, predicaba la palabra, usaba la palabra para aconsejar a la gente y declaraba una y otra vez que las escrituras son la palabra inalterable de Dios. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Muy bien, Marcos capítulo 4, versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra frente al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, escuchad, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Ahora hay 4 grupos. Uno está junto al camino, otro sobre suelo pedregoso, otro entre espinos y otro en buena tierra. Repitan conmigo, junto al camino, suelo pedregoso, entre espinos, tierra buena. Ahora solo hay una categoría en la que quiero estar. No quiero estar junto al camino, ni en suelo pedregoso, ni entre espinos. Quiero estar en la buena tierra. Los de junto al camino, las aves del cielo, vinieron y comieron la semilla. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto, pero otra parte cayó en buena tierra. Ahora bien, cuando Jesús entra en esta parábola, vamos a entender que la tierra es nuestro corazón. De hecho, en otro evangelio, cuando contó esta parábola, interpretó la buena tierra como un corazón bueno y noble, y dio fruto que brotó. Recordemos que Jesús dijo, el reino de los cielos o el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y se fue a dormir y cuando se despertó había fruto. Así que la palabra obra en nosotros. ¿De acuerdo? Produjo una cosecha. Les dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Muy bien, detente ahí. Jesús acaba de decir, si no entendemos cómo funciona esta parábola, no entenderemos las demás parábolas. Lo que quiere decir con eso es, por tanto, tened cuidado de cómo oís. Ahora bien, se repite esta parábola un par de veces en el Evangelio. Una vez dijo, tened cuidado. Ahora bien, no creo que sea una discrepancia. Estoy seguro de que Jesús enseñó el mismo mensaje más de una vez. Dijo, por tanto, tened cuidado de cómo oís. En otra ocasión dijo, por tanto, cuidaos de lo que oís. Bien, entonces les dijo, en otras palabras, que si no entendemos el cómo escuchamos, la palabra, cómo la guardamos en nuestro corazón, cómo tener una buena tierra para que la palabra pueda dar fruto. Si no entendemos eso, no vamos a obtener un beneficio de ninguna otra parábola. Eso es lo que dijo. Así que esto es fundamental para nuestro crecimiento en Cristo.
El sembrador siembra la palabra. Él dijo, si no entienden esto, ¿cómo van a entender todas las demás parábolas? El sembrador siembra la palabra. Lo que está diciendo es que la semilla es la palabra de Dios. Y estos son los que están junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahora bien, en el otro evangelio, cuando cuenta esto, dijo, ¿no entendieron la palabra? Y por eso Satanás se la robó inmediatamente. Eso significa que cuando no entendemos, no debemos rendirnos. Cuando no entendamos, volvamos por más. Hagan preguntas, oren, busquen, llamen. Todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. A todo el que llama, se le abrirá la puerta. Así que no entendieron. El diablo vino enseguida y les quitó la semilla. Él viene inmediatamente. Ahora bien, hay muchas maneras en que el diablo intenta quitarnos la semilla. Puedes escuchar un gran mensaje en la iglesia, ser bendecido y pensar, oh Señor, eso es simplemente increíble. Esa palabra va a cambiar mi vida. Y luego te peleas de camino a casa y te olvidas de todo lo que has oído en la iglesia. Y dices, ¿por qué tuve una gran discusión? Ahora ni siquiera recuerdo lo que dijeron en la iglesia. ¿Sabes que eso ha pasado? Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos. Eso es lo que vimos en el Salmo 1. El que medita es como un árbol junto al agua, cuyas raíces son profundas y dan fruto. Así que si no hay raíces es porque no estamos dedicando suficiente tiempo a asimilar la palabra. Recordemos cuando Jesús, incluso con sus propios discípulos, dijo, haced que estas palabras penetren en vuestros oídos. ¿Recuerdas que él dijo eso? Por eso no basta con escuchar superficialmente. Por eso necesitamos ir a YouTube, escuchar el mensaje de nuevo, escucharlo una segunda vez, escucharlo una tercera vez, tomar notas, memorizar algunos de los versículos, orarlos, dejar que la palabra penetre en nosotros, porque todos nuestros corazones pueden ser duros como piedras. Todos nosotros podemos hacerlo. Después surgió tribulación o persecución inmediatamente. Tropezaron, tenían raíces. La palabra no profundizó lo suficiente. Ahora bien, los que fueron sembrados entre espinos, estos oyen la palabra, afanes siglo, el engaño, riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y ésta se vuelve infructuosa. Creo que ese es probablemente el mayor peligro para los cristianos de todos los peligros para todos nosotros. La vida, los niños, el trabajo, el fútbol, ir al médico, hacer esto, hacer aquello. Por supuesto que tenemos que vivir la vida, tenemos que hacer cosas, así que tenemos que luchar para mantener a Él en primer lugar. ¿De acuerdo? Tenemos que recordar eso todo el tiempo. Tenemos que recordar todo el tiempo que las preocupaciones de la vida intentarán robarme la palabra. Así que tengo que ser intencional y decir, tengo que asegurarme de que las preocupaciones de la vida no ahoguen la palabra. Luego dijo, los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra y la aceptan. Ahora bien, la palabra aceptar es recibir. Recuerden que Santiago dijo, recibid con mansedumbre la palabra, es capaz de salvar o transformar vuestra alma. La reciben y dan fruto, algunos 30 veces más, otros 60 y otros 100. Para mí, eso habla de la diferencia en la diligencia. Hay grados de diligencia. Grados de diligencia. ¿Por qué algunos dan 30, otros 60 y otros 100? Algunos escuchan, tienen un buen corazón, lo asimilan, echa raíces y da fruto. Otros son más diligentes. Cosechan 60 veces más. Algunos son aún más diligentes. Cosechan 100 veces más. Así es el reino. Él dijo, tenemos que entender esto si queremos comprender todas las demás enseñanzas de Jesús. Todo es por la palabra. También les dijo, ahora bien sigue hablando de la palabra.
¿Se trae una lámpara para ponerla debajo de un cesto o debajo de una cama? ¿A qué se refiere cuando habla de una lámpara? La palabra. Está hablando de la palabra. Tu palabra es una lámpara, ¿verdad? Salmo 119, versículo 105. ¿Acaso la palabra es una lámpara que se pone debajo de un cesto o debajo de la cama? ¿No debe colocarse en un candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser revelado, ni nada secreto, que no salga a la luz. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Ahora bien, esto es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa, y divide entre alma y espíritu, y revela las intenciones del corazón. Así que la entrada de la palabra trae luz y expone. Cuanto más estoy en la palabra, más me expone y no condena. La exposición limpia. No hay condenación en Cristo. Quiero ser expuesto. Quiero ser expuesto. Todos deberíamos querer exponernos tanto como sea posible hoy en día. Que la entrada de su palabra traiga luz, que exponga mis motivos, exponga las cosas ocultas en mi corazón. La palabra es viva y activa, separa el alma del espíritu. Mi alma puede engañarme, pero la palabra del Señor separa eso. Dice, aquí está la luz, esta es la verdad. Tu alma dijo eso, esta es la luz. Lo encontramos cuando la gente dice cosas como, bueno, no me siento guiado a hacerlo. Y lo que no se sienten guiados a hacer es exactamente lo contrario de lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay un engaño. Y cuanto más nos adentramos en la palabra, decimos, bien, ahora lo entiendo. Era mi propia alma, mis propios deseos engañándome, y le eché la culpa a Dios. Yo decía que Dios me estaba guiando. Todos hemos hecho eso, pero la palabra llega y divide entre alma y espíritu. Entonces él continuó diciendo, prestad atención a cómo o qué oís. Con la misma medida con que midáis, se os medirá a vosotros, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Así que lo que Dios está diciendo es que la diligencia que pongo en aplicar su palabra es lo que recibo de la palabra. ¿Verdad? Por eso tomo notas. Cada vez que tenemos un orador invitado, tengo mi computadora portátil y tomo notas. Lo hago porque descubrí que al escribirlo y revisarlo más tarde, lo retengo mejor. Y me doy cuenta de que, como hay tantas cosas que se suceden tan rápido, es posible que lo escuches en el momento y digas, eso estuvo bien. Oh, eso estuvo bien. Oh, eso estuvo bien. Y luego lo olvidas. Así que esto es lo que él está diciendo. A los que oís se os dará más. Este es el secreto para crecer en tu relación con el Señor. Todas las personas aquí quieren tener una relación cercana con Dios, ¿verdad? Todos lo queremos porque está en nosotros. El Espíritu que hay en nosotros clama, Abba, Padre. Todo el mundo quiere estar cerca de Dios. Así que Él dice, este es el secreto. Escucha la palabra y ponla en práctica. Cuanto más la pongas en práctica, más se te dará. Dios no hablará. En otras palabras, podríamos leer y leer y no sacar mucho provecho de ella, pero cuando el Espíritu de Dios nos ilumina, decimos, oh, es tan rica, estoy sacando mucho provecho de esto, así que si aplico lo que Dios me está diciendo, Dios dice, te daré más. Así que cualquiera que diga, estoy espiritualmente seco, es porque no lo está aplicando o tal vez no está siendo lo suficientemente diligente. Así que a quien tenga oídos para oír, se le dará más. Si no tenemos oídos para oír, lo que tenemos lo perderemos. Nos será quitado. Ahora bien, no creo que sea Dios quien nos lo quite. Creo que es el diablo quien lo hace. Si no prestamos atención con diligencia, nos será quitado. Luego dijo, el reino de Dios es como, estoy en el versículo 26, en Marcos 4. Dijo,
El reino de Dios es como un hombre echa semilla en la tierra, duerme y se levanta, la semilla brota y crece. Eso es impresionante. Todos deberían animarse. Todas las cosas son posibles. Tu crecimiento espiritual no tiene límites. Sumérgete en la palabra y permite que la palabra se sumerja en ti. Créelo, ora por ello, háblalo, aplícalo, camina en ello. Sumérgete en la palabra y permite que la palabra se sumerja en ti. El cielo es el límite porque el reino de Dios es como un hombre que esparció semilla en la tierra. Eso es poner la palabra en tu corazón. ¿Todos están de acuerdo? Digan todos, la tierra es mi corazón. La semilla es la palabra, porque la tierra produce cosecha por sí misma, así que tu corazón producirá el fruto por sí mismo mientras tú duermes. ¿Por qué? Porque eres diligente en almacenar la palabra en tu corazón. Ahora bien, descubrí esto por experiencia. Hace muchos años, en el 2003, comencé de manera metódica. Escribí tarjetas con versículos bíblicos para mí mismo y adquirí el hábito de meditar en ellos regularmente. Una de las razones por las que lo hice es porque al estudiar la palabra, supe que había ciertos estándares que debemos seguir si queremos permanecer en Cristo. Por ejemplo, el que permanece en el amor, permanece en Dios. Así que dije, está bien, Señor, haré todo lo posible por caminar en el amor. El que ama la pureza de corazón y tiene gracia en sus labios, tendrá la amistad del Rey. Así que escribí, de acuerdo, Señor, voy a meditar en las Escrituras para poner mi lengua en el lugar correcto y no decir nunca nada que no sea amor y gracia. Porque si haces eso, el Rey será tu amigo. Tienes que tener una lengua santificada si vas a caminar con Dios. Quejarse es algo muy serio. Quejarse, murmurar, chismear, señalar con el dedo, criticar a espaldas, hablar mal. Eso solo ensuciará completamente tu relación con Dios. Así que yo las anotaba cuidadosamente, porque antes de eso, en verdad, intentaba controlar mi propia lengua. Y luego, quizás a algunos de ustedes, mis queridos oyentes, les haya pasado exactamente esto, donde te dices a ti mismo, bueno, nunca más me quejaré o solo voy a hablar con amor y gracia. Y al día siguiente oyes algo que sale de tu boca y dices, oh Señor, ¿por qué he dicho eso? ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Alguien dijo que intentar retirar tus palabras es como intentar volver a meter la pasta de dientes en el tubo. No funciona. Así que estaba teniendo un tiempo difícil y estaba leyendo el libro de Santiago y decía, ningún hombre puede domar la lengua. Y dije, está bien, Señor, aquí está. Es la prueba de que no puedo hacerlo. Aquí dice, ningún hombre puede domar la lengua. Él dijo, pero mi palabra puede santificarte. Verás, la espada del Espíritu matará la lengua. Si ponemos la palabra en nuestro corazón, la entrada de su palabra da luz y la palabra se convierte en una fortaleza de luz. Y lleva tiempo, pero con el tiempo entra suficiente palabra en ti que se convierte en una fortaleza de luz. ¿Y no puedes pecar en esa área? En esa área, en el área en la que tienes la palabra, no puedes. Porque si tan solo empiezas a ir allí, la palabra te detendrá. Por eso dijo, si escuchamos, se nos dará más. Así que el reino de los cielos es como un hombre que esparce semilla en la tierra. Él se va a dormir. Por la noche se levanta el día, la semilla debe brotar y crecer, sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero la hierba, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Luego dijo en el versículo 30, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo compararemos? Es como la semilla de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Así que la pequeña semilla de la palabra de Dios puede producir mucho en nuestro corazón. Por lo tanto, en conclusión, la palabra de Dios es viva.
es poderosa, es luz, es espíritu, es vida, obra eficazmente en vosotros los que creéis. Renueva nuestras mentes, nos santifica, nos lava, nos transforma. La palabra elimina las manchas, arrugas y defectos, nos hace santos y gloriosos, nos equipa para toda buena obra, nos protege durante la noche, nos habla y nos guía como una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Demos gracias a Dios por la palabra de Dios. Esto es lo que dijo Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahora voy a añadir esta frase, la proclamación de la palabra. No me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. ¿Puedo decirlo así? No me avergüenzo de la proclamación de la palabra, porque la proclamación de la palabra es el poder de Dios para todo aquel que cree. Juan 1:3, por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Hebreos 1:3, todas las cosas se mantienen en existencia por la palabra de su poder. Salmo 119, versículo 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Mateo 24:35, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No solo de pan vivirá el hombre, sino que viviremos de toda palabra que sale de la boca de Dios.